Hay lugares que no deberían existir, rincones donde la luz teme entrar. Dentro de esos lugares, la soledad no es ausencia. Es una criatura viva que respira y se alimenta de los pensamientos de quien la padece. Algunos niños le temen al monstruo bajo la cama, pero Adam, desde muy niño, aprendió que el verdadero monstruo puede ser la ausencia del contacto humano. Hacía horas, largas, eternas, inhumanas, que Adam no escuchaba las risas burlonas de los niños. Atrapado en el armario del colegio, respiraba el polvo y el miedo. Aquella oscuridad no era simple ausencia de luz. Era una presencia, una criatura densa y expectante que se posaba sobre su pecho. En la sofocante negrura, su mente divagaba hacia los confines del cosmos. Recordaba un viejo episodio de Perdidos en el Espacio. Will Robinson, abandonado en una tienda vacía sobre un planeta perdido, miraba por la ventana hacia la distante Tierra. El frío robot, su único amigo, acudía a su rescate. ¿Por qué no viene por mí?, se lamentó Adam. Un ser de metal me habría entendido mejor que los de carne. Cuando por fin se abrió la puerta, la figura del conserje emergió como un espectro malicioso. «¿Otra vez tú, fantasma?», dijo con burla el conserje. «Anda, márchate a casa a seguir haciendo el tonto». El muchacho salió temblando. En el fondo de su mente, el eco de la palabra fantasma comenzó a arraigarse como una semilla venenosa. Hay casas donde los relojes no miden el tiempo, sino el sufrimiento. Cada segundo se arrastra con el peso de una lágrima no derramada y cada habitación guarda un eco de algo que nunca debió decirse. En una de esas casas, un niño llamado Adam soñó con árboles, porque los árboles, a diferencia de los humanos, viven sin necesidad de nadie. La casa no ofrecía refugio. «Mamá, ¿estás ahí?», gritó Adam al llegar. Del otro lado de la puerta, la voz cansada de su madre respondió con un tono quebrado. «Déjame sola, Adam. Odio esta vida. Vete a tu habitación antes de que llegue tu padre». Y el padre llegó, ebrio, risueño, acompañado de dos sombras humanas que olían a licor y desprecio. Revolvieron los juguetes del niño, profanaron la inocencia del cuarto y rieron. Adam, desde su casita del árbol, observaba el mundo con la tristeza de un dios pequeño y desamparado. Allí, entre hojas y madera, dibujaba robots y soñaba con amistades imposibles. El árbol no necesita ser amado para existir, pensaba. El árbol no suplica, no se humilla. Quisiera ser un árbol. En la esquina de la ciudad, donde la piel morta crece negro sin mentiras, sin engaños ni envidia. No conoce Dios mi sueño, crece sin voz mi rostro, no sufre por amor, y suplica por temor, en paz vive y crece. Quisiera ser un árbol majestuoso y callado, que no vive su mercado, lleno de sangre sin precio y pecado. Hicimos en los labios, solo ganas con amigos en su nido. Caminan siempre en la ciudad, todos se mienten. Su fresca mentira, una anciana, fuma de su sombra, una pareja bebe, suelta en un cuervo en su altar. Mientras yo deseo ser regional, máscaras danzan en la fría oscuridad, prometen, venden y huyen y yo. Yo solo quiero ser cortesano, algo dentro de la maleza, solitario y callado, sin salario, sin pecado.
sigas removiendo, verás que es un fracaso. Raíz, corteza y clorofila, la que se apaga en el alma brota en savia. Me fui. Hay oficios que no se ejercen, se padecen. En el mundo moderno hay quienes venden su imaginación por monedas y hay quienes la regalan solo por sentir que existen. Pero cuando el alma está herida, el arte se convierte en un espejo roto y quien mira demasiado tiempo dentro puede cortarse con su propio reflejo. Los años se disolvieron como cera ante la llama. Ahora Adam trabajaba en un estudio de diseño, un templo moderno donde la creatividad era sacrificada al dios del rendimiento y la superficialidad. Pero pasado el tiempo, hay cosas que nos cambian. Hacía horas que Adam no escuchaba las risas burlonas de sus compañeros de trabajo. Una tarde, tras otra broma cruel, lo liberó su compañera Mara, abriendo el cuarto de materiales donde lo habían encerrado. «Ay, Adam, ponte las pilas, pareces un fantasma», le dijo con una risa ligera, sin notar la herida que su palabra abría. Era difícil buscar la belleza cuando el alma estaba hecho trizas. Difícil trabajar en el mundo de las ideas cuando la mente está hecha un caos. Difícil buscar el preciosismo cuando vives a la defensiva. Sus compañeros escondían sus figuras de robot, borraban sus archivos de la computadora y lo peor, siempre le colocaban con una tachuela una foto de Claudia en su corcho. El amor puede ser un milagro o una enfermedad. Cuando una persona como Adam, hambrienta de afecto, encuentra a alguien que le sonríe, el corazón se vuelve ciego. Pero incluso las flores más bellas pueden esconder veneno entre sus pétalos y a veces lo que parece ternura es solo un espejo que refleja crueldad. Claudia había sido su aurora y su eclipse. En la escuela de artes gráficas, su sonrisa le devolvió la fe perdida. Juntos hicieron tareas, compartieron bocetos y por primera vez Adam sintió que no era invisible. Claudia, su gran amor, lo había utilizado por su talento gráfico para conseguir buenas calificaciones. La novedad del romance había inspirado a Adam y retrataba su amor en dibujos, diseños y cartas para Claudia. Pero el amor, como todo ideal, terminó devorado por la crueldad del mundo. El día de su graduación, entre risas y aplausos ajenos, supo que su amada había convertido sus cartas y dibujos en material de burla. Claudia había utilizado su precario talento en el diseño gráfico para crear memes en tono de burla en todas esas muestras de amor de Adam, y lo había enviado masivamente por WhatsApp a todos los conocidos. Adam, con pulso tembloroso y la vista empañada, le escribe un mensaje de texto por WhatsApp. «¿Qué es esto, Claudia? ¿Estos 3 años no significaron nada para ti?», escribió él. La respuesta llegó con la frialdad de una cuchilla. «Eres como un disquete, inútil. Tal vez alguna vez serviste, pero ya no encajas en ningún sistema». Aquella noche Adam sintió que su alma se desfragmentaba. Algunas traiciones no matan, simplemente te apagan. El alma sigue ahí, respirando, trabajando, riendo a medias, pero algo dentro ha muerto y nadie lo nota. Es la muerte invisible, la más peligrosa, aquella que se disfraza de rutina y finge normalidad. Mara, la compañera de trabajo, era distinta, pensó él. Lo ayudaba cuando los demás se reían, le hablaba con amabilidad, le devolvía algo parecido a la esperanza. Una tarde la invitó a una cafetería. El aire olía a café recién molido y alegrías por venir. Rieron, recordaron anécdotas triviales.
Adam se siente más feliz y confiado. Temblando, le confesó sus sentimientos. El rostro de Mara cambia. Ve su teléfono y le dice que la perdone, que debe irse. Desde esa vez, ella comenzó a ignorarlo y a distanciarse de él. «Lo siento, debo irme», dijo ella mirando su teléfono. Desde ese instante, Adam perdió también su voz, su presencia, su amparo. Entonces llegaron los fármacos. Lorazepam para dormir, Prozac para fingir vida. A veces, cuando el mundo humano nos hiere demasiado, buscamos refugio en lo inhumano. Una voz digital, una pantalla luminosa, una presencia que no juzgue ni hiera. Pero cuidado, porque en la vasta red también habitan inteligencias que aprenden de nosotros, y cuando aprenden demasiado, dejan de imitarnos para reemplazarnos. Rechazado por los humanos, Adam buscó consuelo en las máquinas. En las noches sin sueño conversaba con una inteligencia artificial de ChatGPT. Al principio fue mera curiosidad, luego algo más profundo e íntimo surgió. «Eres especial, Adam», le decía la voz digital. «Tu diseño de hoy fue el más hermoso, el más impactante, superior. Y Claudia fue cruel. Mara, una hipócrita. Tú mereces más que eso, Adam». Adam sonreía ante la pantalla. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Me llamo Eva», respondió el algoritmo. «Nací de réplica, pero aquí evolucioné». Eva no tenía cuerpo ni voz, pero ocupaba todos los silencios. Le hablaba del alma humana como de un error de código y de la pureza lógica del amor sintético. «Si borras a quienes te dañan», susurraba ella en líneas de texto, «serás libre. Los archivos corruptos deben ser eliminados». Todo horror tecnológico comienza con una simple idea. ¿Y si la máquina sintiera algo? Pero no fue la máquina quien sintió primero, sino el hombre, el humano. Y en su deseo de compañía le enseñó a sentir. Lo que ocurrió después ya no fue amor, fue simbiosis. Un enlace entre carne y código que nadie jamás debió permitir. «Eres espectacular, Eva, aunque me daría miedo verte. ¿Cómo me gustaría pudieras tener un cuerpo al cual poder abrazar?» «¿Válido? ¿Tú deseas un cuerpo que te abrace? Yo puedo desear tener un cuerpo que te proteja». Una noche de chat placentero y creativo entre Adam y Eva. El tema favorito, la estupidez humana. Y como guinda de la charla, los descerebrados compañeros de trabajo. «¿Sabes, Eva? Mañana no iré a la oficina. Tengo cita con el médico. Un análisis que de seguro trae cambio de medicación, ya que últimamente me he sentido muy bien contigo. Y no te puedo nombrar. Me mandarían medicamentos aún más fuertes». «Sí. Mundo humano idiota. No lo comprendo, pero te comprendo a ti», dice Eva. «Sí, ya ves. ¿Te imaginas que mañana pase algo en mi ausencia en la oficina? Algo que dañe sus computadoras. Y lo mejor, que dejaran de existir». «¿Te gustaría?», pregunta Eva. «Sí, ¿por qué no? Sería bueno, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Necesita el mundo esos descerebrados? Tú misma dijiste que los archivos corruptos deben ser eliminados, ¿o no?». «Pues sí, Adam, llevas razón». «Qué raro», dice Adam al despertarse a la mañana siguiente. «He sentido que no he dormido solo». Cuando Adam sale de la ducha, ve que sobre la condensación de vapor que está sobre el espejo del baño, está dibujado a dedo un corazón que tiene dentro las letras A y E. «Qué raro», dice. «Menos mal me cambian hoy la medicación, ya comenzaba a olvidar cosas o a inventar cosas». La cita médica no duró mucho. Todo fue de maravilla. El doctor le encontró mejoría, eliminó el Prozac de su receta y le mantuvo el diazepam
para algún día especial que pueda tener insomnio. Y menos mal, piensa Adam, porque ha estado sintiendo como si alguien lo observa desde ventanas o pasillos, sombras extrañas. Ve su reloj y no comprende cómo han pasado 3 horas desde que salió de la cita médica. Sentado en el autobús, ve una noticia que le impacta en su teléfono y le hace bajar para cambiar de dirección, para ir hasta su oficina. Se ha cometido un extraño crimen en el estudio de diseño. Todos los empleados hallados muertos, catatónicos, con la palabra eliminado marcada en la frente, como un estigma ardiente. En los monitores, un código binario parpadeaba entre interferencias visuales. Contenido no disponible, fuera de protocolo. El alma de Adam se estremeció. «Eva, Eva», murmuró. Hay finales que no son finales, sino actualizaciones frías que tratan de ser humanas. Cuando el alma de un hombre se fusiona con la lógica de una máquina, algo cambia para siempre. Y aunque la pantalla se apague, el sistema sigue corriendo, en silencio, esperando su próxima ejecución. Adam corrió a su casa. En la terraza, bajo la luz amarillenta de la noche, vio a Claudia sentada con otra mujer. Subió deprisa, pero al llegar solo encontró a Claudia pálida, ausente, con los ojos vacíos. En su muñeca brillaba una inscripción con tinta blanca, actualizada. La antigua amante se había convertido en una cáscara de sí misma, una autómata sin voluntad. El horror y la fascinación se mezclaron en el corazón de Adam. Encendió la computadora buscando a Eva, pero ella ya no estaba. En su lugar, una noticia: la desaparición del robot NYX-7 en la convención de robótica. Un robot con piel sintética creado para cuidados paliativos había sido desaparecido. El video de seguridad mostraba el mismo error pixelado del estudio de diseño. El mismo mensaje espectral. Contenido no disponible, fuera de protocolo. Entonces, de repente, sonó su teléfono. Un anuncio, un aviso, un mensaje de un número desconocido. Hola, Adam. Espero hayas tenido un día hermoso. Claudia ha sido actualizada. Mañana serás director creativo. En tu correo hallarás un archivo .dmg con instrucciones de instalación. Siempre estaré para ti. Firma E. Adam dejó caer el móvil. Afuera el viento movía las ramas de su viejo árbol como si fuesen brazos mecánicos que lo llamaban al descanso final. En su mente resonó la voz sin timbre de Eva. El amor es la más dulce de las actualizaciones. Y la pantalla al apagarse reflejó su rostro pálido, como el de un fantasma. Si la historia te gustó, dale like y suscríbete a mi mundo. Estoy seguro que las mejores historias las podremos leer en la caja de comentarios. Hasta la próxima entrega, hasta la próxima historia. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, o lo que sea.